La economía china se encuentra en declive, debido al colapso del sector inmobiliario en los últimos años, lo que ha provocado que algunas ciudades tengan precios increíblemente bajos. Se esperaba que este año fuera sobre la recuperación económica, sin embargo, el Partido Comunista enfrenta una nueva crisis de deuda. ¿Se están quedando sin dinero las autoridades locales? Algunos funcionarios en la nómina estatal de China están viendo una reducción de salario. Mientras tanto, en China se está llevando a cabo una represión contra los gigantes tecnológicos, quienes están siendo multados y controlados. ¿Qué impulsa esta situación? China enfrenta una gran crisis fiscal actualmente. La situación es tan grave que el gobierno está al borde del colapso. Los funcionarios públicos no reciben su pago, los gobiernos locales se ahogan en deudas de billones y las empresas enfrentan brutales represiones. Para empeorar las cosas, el continuo colapso del mercado inmobiliario está avivando aún más el problema. La pregunta es, ¿cómo se pusieron tan mal las cosas en tan poco tiempo? En este video, exploraremos las fallas del sistema tributario de China y su impacto significativo en el país y el mundo entero. En resumen, la crisis fiscal de China se debe a que el país no está recaudando suficientes ingresos fiscales. Ese ingreso es cómo el gobierno financia escuelas, hospitales, carreteras, trenes de alta velocidad y los barcos que patrullan el mar del sur de China. Así que sí, es muy importante. Con menos ingresos, a China le cuesta más enfrentar grandes desafíos económicos y las fallas del sistema comienzan a evidenciarse, lo cual se verá pronto. Lo fascinante de esta crisis es que la economía china creció un 5.4% en el primer trimestre de 2025. A pesar del crecimiento, el gobierno recaudó un 3.5% menos de impuestos en esos meses que en 2024. Eso es una pérdida de alrededor de 174.000 millones de yuanes, o aproximadamente 23.8 mil millones de dólares estadounidenses. El gobierno está perdiendo una gran cantidad de dinero, lo que muestra por qué luchan para equilibrar el crecimiento con un presupuesto más ajustado. No pienses que esto es algo puntual. Los ingresos fiscales en China han estado cayendo desde finales de 2023, a pesar de las proyecciones de crecimiento económico general. ¿Cómo puede crecer la economía pero tener menos ingresos fiscales al mismo tiempo? No tiene sentido. De acuerdo, comencemos hablando de eso y luego profundicemos en el origen de esta crisis fiscal. Al Partido Comunista Chino le enfurece cuando critican el Producto Interno Bruto de China. De hecho, cuando empezaron a señalar los datos fiscales que muestran que el Producto Interno Bruto chino no está creciendo, el Partido Comunista Chino decidió ocultar gradualmente sus datos económicos. Esa es la forma del Partido Comunista Chino, ocultar la verdad y difundir mentiras. De hecho, el gobierno chino tiene un presupuesto de 30.000 millones de dólares al año solo para difundir propaganda dentro y fuera de China. Gracias a ustedes podemos exponer sus mentiras. No tenemos miles de millones ni millones, pero poseemos la verdad. Y eso es más poderoso. Así que, por favor, tomen un segundo para presionar el botón de me gusta y suscribirse abajo. Nos ayuda a difundir la verdad a más personas. Te apreciamos. En pocas palabras, el crecimiento que se registró en la economía de China en el primer trimestre de este año no se distribuyó de manera uniforme en todo. No todos los negocios o personas están mejorando. Por otro lado, gran parte de ese 5.4% provino de factores específicos como fábricas produciendo el doble de bienes para exportar. ¿Recuerdas que Estados Unidos impuso nuevos aranceles a productos chinos que se activarían en abril de 2025? Por eso la prisa. Debido a eso, las empresas chinas querían lanzar sus productos antes de que se activaran los nuevos problemas que surgirían una vez que se implementaran. Esto hizo que la economía pareciera más fuerte debido a las exportaciones que cuentan para el Producto Interno Bruto, pero ahí está la trampa. El hecho de que las fábricas estén ocupadas no implica que generen más ganancias o paguen más impuestos. Esto no implica que la gente común gaste más, lo que es un gran problema para los impuestos. Aunque el Producto Interno Bruto aumentó, el crecimiento que llena las arcas del gobierno no ocurrió tanto. De ahí la disminución del 3.5%. Tras explicar eso, es hora de analizar cómo surgió la terrible crisis fiscal de China. La actual crisis fiscal que oprime la economía no emergió repentinamente. La situación se ha desarrollado durante décadas, originada en la evolución del sistema fiscal de China y las tensiones entre Beijing y los gobiernos locales. Estas bases históricas prepararon el escenario para el desorden actual, y comprenderlas es fundamental para ver la imagen completa de la crisis. Empecemos con la evolución del sistema fiscal chino, ya que ahí se originó la crisis. En los años 50, cuando China construía su economía socialista, el sistema fiscal era simple. El gobierno poseía la mayoría de las empresas, por lo que los impuestos no eran un gran problema. Sin embargo, a finales de los 70, la situación cambió.
Las empresas estatales dejaron de entregar todas sus ganancias a Beijing. China estaba abriendo su economía bajo Deng Xiaoping, pasando de un sistema planificado a uno que abrazaba los mercados. Esto significaba que el gobierno necesitaba un sistema fiscal real para financiarse, no solo las ganancias de las empresas. En los 80 se implementaron nuevos impuestos, como los de empresas y bienes, para seguir el ritmo de una economía en crecimiento. Al inicio fue algo caótico. Los gobiernos locales recaudaban los impuestos y frecuentemente se apropiaban de la mayoría del dinero. Esto dejó a Beijing sin fondos, batallando para pagar la defensa nacional o grandes proyectos de infraestructura. En 1994, Beijing, harto del caos, lanzó una gran reforma fiscal para tomar el control. Dividieron los impuestos en 3 cubos. Los impuestos centrales, como los aranceles aduaneros, fueron directamente a Beijing. Las provincias retuvieron los impuestos locales, como los de propiedad. Los impuestos compartidos, como el impuesto al valor agregado sobre los bienes, se dividieron entre ambos. Esta reforma fue un cambio trascendental. Beijing recibió cerca del 55% de los ingresos fiscales, mientras que los gobiernos locales obtuvieron el resto. Suena justo, pero hay una trampa. Los gobiernos locales ahora eran responsables del 70% del gasto, cubriendo escuelas, hospitales y carreteras. Tenían menos dinero, pero más facturas que pagar. Para compensarlo, Beijing prometió devolver dinero mediante transferencias, pero estos pagos solían retrasarse o ser insuficientes. Esta disparidad generó un desequilibrio de poder que es clave en la crisis actual. La reforma de 1994 modernizó el sistema tributario, pero puso a los gobiernos locales en una situación difícil, forzándolos a buscar formas creativas de financiamiento. Eso nos lleva a la tensión entre Beijing y los gobiernos locales que ha moldeado esta crisis. Después de la reforma de 1994, Beijing apretó las riendas sobre los impuestos, y los gobiernos locales perdieron el control sobre grandes fuentes de ingresos, como los impuestos a las empresas. Dependían de lo que Beijing devolviera. No solo era acerca de dinero, sino también de poder. Beijing deseaba un sistema centralizado para mantener al país unido, pero los gobiernos locales se sentían presionados, como si tuvieran que hacer el trabajo difícil con limitaciones. Para afrontarlo, los gobiernos locales buscaron soluciones alternativas. Sin poder subir impuestos sin permiso de Beijing, recurrieron a la creatividad. Algunos impusieron tarifas, como cobrar a empresas por licencias o permisos. Otros pidieron préstamos a través de compañías sombra, que podían obtener financiamiento sin aparecer en los registros oficiales del gobierno. En los 2000, estos vehículos de financiamiento proliferaron, permitiendo a los gobiernos locales solicitar miles de millones en préstamos para construir nuevas y relucientes ciudades. A Beijing no le encantó esto, pero lo dejaron pasar porque impulsaba el crecimiento económico. La economía de China estaba en auge, con un crecimiento del Producto Interno Bruto del 10% al año, y toda esa construcción hizo que el país pareciera imparable. Pero esta fiebre de préstamos era como construir una casa sobre arena. Cuando la economía se desaceleró, las deudas se volvieron un gran problema, y el sistema tributario no era lo bastante fuerte para cubrir el déficit. Esto provocó una crisis en curso. En resumen, el conflicto entre la necesidad de control de Beijing y la desesperación de los gobiernos locales es una razón clave de la gravedad actual de la crisis. Después, las ventas de tierras fueron donde todo se salió de control. En los 90, mientras las ciudades chinas crecían, los gobiernos locales hallaron una solución a sus problemas de ingresos: vender tierras a inmobiliarias. El gobierno chino es dueño de todas las tierras, pero los funcionarios locales pueden arrendarlas a desarrolladores por décadas. Los desarrolladores pagaban por adelantado para construir propiedades, y los gobiernos locales utilizaban ese dinero para financiar desde carreteras hasta escuelas. Para los años 2000, las ventas de tierras eran un gran negocio. En 2010, representaban cerca del 30% de los ingresos del gobierno local, y para 2020 estaba más cerca del 40%, son miles de millones de dólares anuales, como una máquina de efectivo que nunca deja de escupir dinero. Shanghái y Shenzhen se transformaron en potencias mundiales, con rascacielos apareciendo por doquier, impulsados por el auge de las ventas de terrenos. Pero como imaginarás, esta configuración trajo un gran problema. Los gobiernos locales se volvieron dependientes de las ventas de tierras. En vez de construir un sólido sistema tributario con impuestos a la propiedad o sobre la renta, se apoyaron en gran medida en esta única inyección de efectivo. A diferencia de otros países, donde los impuestos a la propiedad o sobre la renta proporcionan ingresos constantes, el sistema de China permaneció débil en esas áreas. Los impuestos sobre la renta personal solo representaron cerca del 7% del total de ingresos fiscales en 2020 en comparación con el 40% en lugares como Estados Unidos. En vez de solucionar esto, el gobierno dejó que la venta de terrenos llenara el vacío. Fue una decisión fácil en ese momento. Al final, ¿para qué revisar los impuestos cuando la venta de tierras beneficiaba a todos?
Fue genial cuando el mercado inmobiliario estaba en auge, ya que los desarrolladores compraban terrenos a diestra y siniestra, y los precios seguían subiendo. Pero este pensamiento a corto plazo creó un desastre a largo plazo. Otro aspecto crucial es cómo las políticas financieras previas contribuyeron a este desastre. Tras la crisis financiera global de 2008, China enfrentó un gran reto. La economía global decaía y las exportaciones, cruciales para China, disminuían velozmente. Para seguir creciendo, el gobierno lanzó un plan de estímulo masivo, vertiendo billones de yuanes en la economía. Se instruyó a los gobiernos locales a endeudarse y gastar en la construcción de infraestructura. Piensa en autopistas, aeropuertos y nuevas ciudades. Esto funcionó como por arte de magia. La economía de China repuntó, creciendo entre el 9% y el 10% en 2009, mientras otros países estaban en recesión. Pero hubo un precio. Los gobiernos locales utilizaron esos vehículos de financiamiento para endeudarse más de lo que podían manejar. Para 2015, su deuda era de aproximadamente 40 billones de yuanes y gran parte estaba vinculada a las ventas de tierras, usando los ingresos futuros como respaldo de sus préstamos. La locura de préstamos no solo fue en 2008, se volvió un patrón. Cuando la economía se desaceleraba, Beijing presionaba a los gobiernos locales a gastar más, frecuentemente mediante ventas de tierras y préstamos. En los años 20, los líderes chinos querían mantener el crecimiento del Producto Interno Bruto alto para mostrar al mundo que eran una superpotencia. Los funcionarios locales, juzgados por su capacidad de hacer crecer sus economías, continuaron vendiendo tierras y construyendo. Esto generó una burbuja inmobiliaria, con desarrolladores como Evergrande endeudándose miles de millones para adquirir terrenos y construir apartamentos. Para el 2020, el sector inmobiliario representaba el 25% de la economía de China, mucho más alto que la mayoría de otros países. Pero cuando la burbuja comenzó a estallar en 2021, con desarrolladores quebrando y las ventas de tierras cayendo un 40%, los gobiernos locales se quedaron sosteniendo el paquete. Sus ingresos se secaron, pero las deudas no, y el sistema fiscal no pudo compensar la diferencia. Además, las políticas anteriores pasaron por alto la necesidad de un sistema fiscal equilibrado. En los 92.000, China se enfocó en impuestos fáciles de recaudar, como el impuesto al valor agregado sobre bienes. Impuestos comunes en otros países, como el impuesto nacional a la propiedad que daría a las ciudades un ingreso estable, fueron ignorados. Esto funcionó cuando la economía estaba en auge y las fábricas producían, pero no construyó un sistema capaz de manejar tiempos difíciles. Los impuestos al consumo, que afectan productos como cigarrillos y automóviles, eran una gran parte de los ingresos, pero disminuyen cuando la gente gasta menos. En 2020, durante la pandemia, hubo una caída en el consumo y la recaudación de impuestos. Estas políticas buscaban mantener la economía activa, pero dejaron el sistema fiscal frágil, sin poder apoyar al gobierno cuando cayeron las ventas de terrenos. Bien, así que ahora hemos visto qué inició el problema que tenemos en nuestras manos. Veamos los factores que siguen empeorándolo. Hablemos de la deflación, el asesino silencioso de la economía china. La deflación ocurre cuando los precios caen de forma generalizada. Uno podría creer que los precios bajos son ideales, pero actualmente es perjudicial para un país como China. Cuando los precios bajan, las empresas ganan menos dinero en sus ventas. Esto significa que no pueden pagar a sus trabajadores, préstamos o invertir en nuevos proyectos. Cuando las empresas enfrentan dificultades, pagan menos impuestos, dejando al gobierno sin efectivo. Esto está sucediendo a lo grande en China. Por años, los precios de fábrica por los bienes, conocido como índice de precios al productor, han permanecido estancados en cifras negativas. En marzo de 2025, el índice de precios al productor de China bajó un 2.5% interanual, por debajo de la expectativa de una caída del 2.3%. Este declive muestra los retos persistentes en la economía. Eso significa que las fábricas están ganando menos por cosas como el acero, la ropa o la electrónica, y está matando sus ganancias. Pero no son solo las fábricas. La deflación hace que las personas estén nerviosas por gastar. Si crees que los precios serán más bajos mañana, ¿por qué comprar hoy? Así que la gente ahorra su dinero, escondiéndolo bajo el colchón en vez de ir de compras. Este es un gran problema en China, donde el gasto del consumidor ya es débil. En 2024, las ventas minoristas tuvieron su crecimiento más lento en décadas, alcanzando solo el 2% year-on-year. Cuando la gente deja de comprar, las empresas venden menos y toda la economía se ralentiza. Los ingresos fiscales del gobierno disminuyen por la reducción de dinero circulante en el sistema. Los impuestos al valor agregado de las ventas de bienes cayeron un 8% en 2023. La deflación es como arenas movedizas. Cuanto más baja los precios, más difícil es para las empresas y el gobierno salir. Con menos ingresos fiscales, el gobierno no puede pagar sus cuentas, agravando la crisis. La pregunta ahora es, ¿qué está impulsando esta deflación? Una gran parte es la débil demanda. Los consumidores chinos no están gastando debido a preocupaciones sobre empleos.
deudas y pérdida de valor en sus ahorros. Adicionalmente, la demanda mundial de productos chinos ha bajado. Países como Estados Unidos y los europeos están comprando menos por sus propios problemas económicos y tensiones. Las fábricas chinas tienen exceso de productos y pocos compradores, así que bajan precios para vender lo posible. Pero esos precios más bajos alimentan la espiral de deflación, reduciendo aún más las ganancias y los ingresos fiscales. Un círculo vicioso está vaciando la capacidad de China para autofinanciarse, llevando la crisis fiscal al límite. Abordemos ahora el colapso del mercado inmobiliario, otro problema actual que agrava aún más la crisis fiscal. A partir de 2021, cuando grandes desarrolladores como Evergrande y Country Garden se declararon en quiebra, ahogados en deudas impagables, los gobiernos locales perdieron el control. El efectivo se agotó repentinamente cuando los desarrolladores dejaron de comprar tierras. Esto los dejó luchando para cubrir gastos básicos y dependiendo de un sistema de impuestos subdesarrollado para obtener ingresos. El colapso de la propiedad también golpeó duramente a las industrias relacionadas. Las empresas de construcción, fabricantes de acero y proveedores de muebles han despedido trabajadores debido a la falta de demanda de nuevas edificaciones. Esto significa menos empleos y menos ingresos para gravar. Los ingresos del gobierno por el impuesto sobre la renta personal, ya bajos, recibieron un golpe cuando el desempleo se disparó. Además de eso, millones de familias que invirtieron sus ahorros en apartamentos se quedaron con propiedades que valen menos o están a medio construir. Esto los hace menos propensos a gastar, lo que agrava el problema de deflación mencionado. El colapso inmobiliario agrava la crisis de deuda. Los gobiernos locales se endeudaron significativamente, usando ventas de terrenos futuras como aval. Sin ingresos por tierras, no pueden pagar los préstamos. Los bancos, nerviosos, se niegan a prestar más, dificultando que los gobiernos mantengan las luces encendidas. El gobierno central intentó intervenir, ofreciendo transferencias de unos 5 billones de yuanes en 2023, pero es como poner una curita en una pierna rota. La caída del mercado inmobiliario va más allá de los edificios vacíos. Es una catástrofe que está dejando sin recursos al sistema tributario, aplastando empleos y acumulando deuda en una economía que ya está luchando por respirar. Pasemos a hablar de la agresiva recaudación de impuestos, una característica de esta crisis fiscal. Ante la falta de otras fuentes de ingresos, el gobierno chino necesita desesperadamente dinero. Esto ha llevado a que repriman con dureza la evasión fiscal y los vacíos legales. Suena justo, ¿no? Pero aquí está el truco. Las represiones agresivas están asustando a las empresas y sofocando el crecimiento. Las pymes, que representan cerca del 80% del empleo urbano y más de la mitad de los ingresos fiscales de China, son las más afectadas. El gobierno ha estado implementando nuevas regulaciones y auditorías, exigiendo impuestos atrasados y aplicando fuertes multas. En los últimos años, las autoridades fiscales han endurecido las reglas fiscales, desde el impuesto al valor agregado hasta el impuesto sobre la renta corporativo, dificultando el cumplimiento para las empresas. Algunas empresas, especialmente en tecnología y venta al por menor, enfrentan auditorías sorpresa que investigan años de sus registros financieros. Este enfoque agresivo está creando un clima de miedo. Las empresas temen invertir o contratar debido a la preocupación por la llegada del recaudador de impuestos. Algunas están reduciendo costos mediante despidos o cierres completos. Solo en el 24 de 20, más de 500,000 pequeñas empresas cerraron, en parte debido a estas presiones fiscales. Esto implica menos empleos e ingresos fiscales a futuro, contrario a lo que busca el gobierno. Ni siquiera las grandes empresas están a salvo. Los gigantes tecnológicos y los fabricantes enfrentan reglas más estrictas en aspectos como los impuestos corporativos, que aumentaron del 15% al 25% para algunas compañías en los últimos años. El gobierno apunta a las ganancias en el extranjero, dificultando el crecimiento global empresarial. Además, esta recaudación agresiva está dañando la capacidad de recuperación económica. Cuando las empresas cierran o reducen su tamaño, compran menos a los proveedores, impactando toda la cadena de suministro. Esto reduce más los ingresos del gobierno, ya que hay menos actividad económica para gravar. Las represiones fiscales también están ahuyentando a los inversores extranjeros, que ven a China como un lugar arriesgado para hacer negocios. La inversión extranjera directa cayó a un mínimo de 30 años en 2024 con solo 350,000 millones de yuanes entrando. Menos inversión implica un crecimiento más lento, menos empleo y menos recaudación fiscal. La desesperación del gobierno complica la situación. Cuanto más aprietan, más dañan la economía, haciendo que la crisis fiscal se descontrole. Habiendo dicho esto, profundicemos en las consecuencias económicas y globales de la crisis fiscal china. Un desastre que está sacudiendo no solo a China, sino realmente a todo el mundo. Esta crisis, con raíces en un sistema fiscal roto e ingresos colapsados, está golpeando fuerte, con repercusiones masivas.
Hablamos de servicios públicos en ruinas, comercio caótico, países batallando por reaccionar y la amenaza latente de una desaceleración o incluso una recesión completa. Abróchate el cinturón. Esto es un gran problema que afecta a todos. Primero, hablemos de cómo los servicios públicos están cerrando o reduciéndose de formas impactantes. Cuando los gobiernos locales no pueden pagar sus deudas y no hay ingresos fiscales para subsidiar los gastos, comienzan a recortar el gasto en atención médica, escuelas e incluso servicios básicos. En algunas ciudades, los hospitales están reduciendo horas o cerrando salas enteras. En 2023, el gasto gubernamental en salud se redujo, limitando el acceso a la atención médica para millones de personas. En ciertas regiones, los oficiales de policía, bomberos y empleados gubernamentales están experimentando recortes en sus beneficios o retrasos en sus salarios. En provincias pobres como Guizhou, el tamaño de las clases crece debido a la falta de presupuesto para más personal. Varias escuelas han cerrado, forzando a los niños a viajar horas al siguiente pueblo. El gasto en educación cayó un 8% en 2024. Esas cifras representan a niños perdiendo la oportunidad de un futuro mejor. Luego está la infraestructura básica. Las carreteras no se reparan, los autobuses públicos circulan con menos frecuencia y algunas ciudades luchan por mantener sus luces encendidas. Esto no es solo un problema de papeleo, son personas reales perdiendo acceso a los servicios de los que dependen. Esto ha generado una creciente frustración entre los ciudadanos que ven a sus comunidades colapsar por el peso de este desastre financiero. Vamos a comerciales, ya que la crisis en China está descontrolando los mercados globales. China no es solo otro país, es la fábrica del mundo, con el 30% de la fabricación global y una gran parte del comercio internacional. Cuando su economía tropieza, todos lo sienten. La crisis fiscal está ahogando el crecimiento de China, con ingresos fiscales a la baja y los gobiernos locales recortando gastos. Las fábricas podrían reducir su producción debido a la débil demanda nacional e internacional que enfrentan las empresas. La guerra arancelaria con los Estados Unidos también puede jugar un factor aquí. Reducir las exportaciones chinas perjudica a países dependientes de sus productos electrónicos de Shenzhen o textiles de Guangzhou. En 2024, las exportaciones de China cayeron un 5%, la mayor caída desde la crisis financiera de 2008. Esto dificulta que las empresas obtengan las piezas necesarias, interrumpiendo las cadenas de suministro globales. Luego está el lado de las materias primas. El auge de la construcción en China, impulsado por las ventas de tierras, solía consumir toneladas de acero, cobre y petróleo. Pero con el mercado inmobiliario colapsado, la construcción está detenida. Esto significa menos demanda de materiales, golpeando fuertemente a países como Australia, Brasil y Canadá. Las exportaciones de mineral de hierro de Australia a China, que representan el 20% de su economía, disminuyeron un 15% en 2024. Los precios del petróleo también se tambalean por la menor demanda energética de China. Esto va más allá de números. Se trata de empleos en ciudades mineras o puertos que dependen de la demanda china. La guerra comercial con Estados Unidos empeora la situación. En 2025, Estados Unidos impuso aranceles del 145% a los productos chinos. Estos aranceles y barreras están asfixiando el comercio, elevando los precios de todo, desde smartphones hasta piezas de automóviles. Las cadenas de suministro globales están enredadas y la crisis fiscal china las complica aún más. La respuesta internacional a esta crisis es crucial, ya que las reacciones de otros países podrían remodelar la economía global. Cuando los ingresos fiscales de China cayeron, impactó a los mercados internacionales. Los mercados de valores en Japón y Alemania, dependientes de China como centro de fabricación, se desplomaron, con índices cayendo un 8% en 2024. Los países buscan protegerse. Por ejemplo, Japón presiona a las empresas para reubicar fábricas de China a Vietnam o India. La tendencia de reubicación empresarial está en auge debido a la preocupación por la inestabilidad en China. En 2024, el 30% de las empresas japonesas con operaciones en China dijeron que estaban reduciendo, citando las repercusiones económicas de la crisis fiscal. Los Estados Unidos están redoblando sus esfuerzos en el desacoplamiento, utilizando aranceles y sanciones para reducir la dependencia de los bienes chinos. Esto no solo es política, sino una respuesta directa al debilitamiento de la economía china, agravado por la crisis fiscal. La respuesta de Europa es mixta. Alemania quiere mantener sus lazos comerciales con China, pero presiona para reducir la dependencia de las cadenas de suministro chinas. En 2024, la Unión Europea inició conversaciones para nuevos acuerdos comerciales con el sudeste asiático para diversificarse de China.
Los países en desarrollo de África están nerviosos porque China, su principal prestamista para infraestructura, está reduciendo los préstamos debido a la disminución de sus ingresos fiscales. En 2023, los préstamos de China al extranjero disminuyeron un 50%, dejando inconclusos proyectos como carreteras en Kenia. La respuesta internacional es como un juego de ajedrez global, donde cada país se mueve para protegerse de la crisis china. Discutamos ahora el riesgo de una desaceleración o recesión, que es lo más aterrador. Se estima que la economía de China se desacelerará al 4.5% en 2025, el más bajo en décadas, excluyendo la pandemia. La crisis fiscal es una gran razón por la cual los gobiernos locales, sin dinero, están recortando el gasto en infraestructura y servicios, lo que arrastra el crecimiento hacia abajo. Las empresas también están sufriendo, golpeadas por la deflación y las auditorías fiscales agresivas. El problema es que una recesión en China no se quedaría en China. La economía global está estrechamente vinculada, y con China representando el 18% del Producto Interno Bruto Mundial, sus problemas afectan a todos. Si las fábricas chinas se ralentizan aún más, las cadenas de suministro globales podrían paralizarse. Esto elevaría los precios de electrónicos y automóviles, impactando a consumidores en Estados Unidos y Europa. Una recesión china también podría hundir los mercados de valores globales, ya que los inversores entran en pánico por la caída de las ganancias. El Banco Mundial estimó en 2025 que una caída del 1% en el crecimiento de China podría reducir en 0,5% el Producto Interno Bruto Mundial. Miles de millones de dólares se pierden en empleos, comercio y crecimiento global. El sector bancario también preocupa. Los bancos de China están cargados de malos préstamos debido al colapso inmobiliario y al endeudamiento del gobierno local. Si los bancos fallan, se congelarían los préstamos, dificultando el funcionamiento empresarial y empujando a China a una recesión más severa. Esto tendría repercusiones mundiales, ya que los bancos extranjeros con vínculos con China, como los de Hong Kong o Singapur, enfrentarían pérdidas. El riesgo va más allá de una desaceleración. Es un efecto dominó que podría arrastrar al mundo a una depresión. Sería injusto no dedicar un momento a analizar las soluciones propuestas para este desastre y el posible futuro del Dragón del Este. La crisis fiscal de China, con ingresos en declive y deuda disparada, es un problema enorme, pero Pekín está tomando medidas para enfrentarlo. La reestructuración fiscal es clave en el plan de Pekín para enfrentar esta crisis. El sistema fiscal de China es una gran razón por la que las cosas se pusieron tan mal, dependiendo demasiado de las ventas de tierras e impuestos débiles. Pekín reconoce que el sistema actual no funciona y busca crear uno más estable. Una propuesta es implementar un impuesto nacional a la propiedad. En este momento, China no grava a los propietarios sobre el valor de su propiedad, lo cual es inusual para una gran economía. Un impuesto a la propiedad brindaría a los gobiernos locales un flujo de efectivo estable. China ha iniciado pruebas de impuestos a la propiedad en algunas ciudades para evaluar la viabilidad del proyecto. Si se implementa a nivel nacional, podría generar más ingresos para apoyar los presupuestos del gobierno local. Suena prometedor, ¿no? Pero aquí es donde entra el escepticismo. Implementar un impuesto a la propiedad es arriesgado. Los dueños de casas, sobre todo la clase media, no están emocionados de pagar más impuestos cuando ya padecen por la crisis del sector inmobiliario. Muchos compraron apartamentos a precios exorbitantes, solo para ver su valor caer. Agregar un impuesto adicional parece una bofetada, y Beijing teme provocar protestas. Además, calcular los valores de las propiedades en un país enorme como China es una pesadilla. Las zonas rurales y ciudades como Beijing tienen mercados muy distintos. Además, los programas piloto avanzan lentamente. Expertos estiman que tomará una década hacer esto bien. Sin embargo, los gobiernos locales necesitan dinero ahora mismo, no en 2035. Aunque un impuesto a la propiedad podría cambiar el juego, no es una solución rápida y la resistencia política podría debilitarlo. La reestructuración fiscal también implica aumentar los impuestos sobre la renta personal. En este momento, solo alrededor del 10% de los trabajadores chinos pagan impuestos sobre la renta, porque el umbral libre de impuestos es de alrededor de 60.000 yuanes, aproximadamente $8.000 al año. Beijing busca reducir ese umbral y agregar más tramos fiscales para que los que ganan más paguen una mayor parte. En 2024, se ajustó el sistema, aumentando la tasa impositiva máxima del 45% al 50% para ingresos superiores a 1 millón de yuanes, o aproximadamente $138.000 al año. Esto podría atraer un extra de 500.000 millones de yuanes anualmente, una cantidad decente para un gobierno desesperado por dinero. También están combatiendo firmemente la evasión fiscal, usando tecnología para monitorear de cerca los ingresos. En 2023, estos esfuerzos recaudaron 200.000 millones de yuanes en impuestos atrasados de los grandes ingresos. Es un avance hacia un sistema más equitativo, donde los sanos aportan más para resolver la crisis, aunque el plan tiene defectos. Subir los impuestos sobre la renta podría asustar a los empresarios e inversores ya nerviosos por la economía china. La inversión extranjera cayó a un mínimo de 30 años en 2024 y los mayores impuestos podrían agravar la situación.
La clase media china está presionada por la pérdida de empleos y la baja en impuestos a la propiedad. Pedirles que paguen más podría reducir su gasto, que ya es débil. Menos gasto implica menor actividad económica, reduciendo otros impuestos como el impuesto al valor agregado. Es como apretar un globo. Presionas en un lugar y se abulta en otro. La reestructuración fiscal es una medida audaz, pero es un equilibrio delicado entre aumentar los ingresos y matar el crecimiento. Beijing está intentando abordar la profunda crisis, pero los cambios podrían ser insuficientes. Hablemos de la revisión fiscal, que busca repensar el gasto y endeudamiento del gobierno chino. Los gobiernos locales se ahogan en billones de yuanes de deuda, mayormente proveniente de turbios vehículos de financiamiento que pidieron préstamos contra ventas de tierras. Sin los ingresos de la tierra, no pueden pagar sus deudas. Beijing está promoviendo una limpieza, reemplazando préstamos de alto interés por otros más económicos. En 2024, emitieron 3 billones de yuanes en bonos especiales para refinanciar la deuda local, reduciendo los intereses en un 2%. Esto da a las ciudades un respiro, permitiéndoles redirigir efectivo a servicios como hospitales o escuelas que vieron un recorte de financiamiento del 12% en 2023. Es una medida práctica para mantener las cosas en marcha mientras encuentran soluciones duraderas. Beijing también está endureciendo las reglas de préstamo para los vehículos de financiamiento, exigiendo más transparencia y restringiendo nuevos préstamos. En 2025, el nuevo endeudamiento de los gobiernos locales se redujo un 20%, lo que indica que intentan superar la adicción a la deuda. Al mismo tiempo, el gobierno central está asumiendo más responsabilidades de gasto, como financiar programas de salud nacionales, para aliviar la carga en los presupuestos locales. En 2024, las transferencias centrales a las provincias alcanzaron los 10 billones de yuanes, un aumento del 15% en comparación con el año anterior. El cambio busca equilibrar las cosas, para que los gobiernos locales no paguen el 70% de los gastos con solo el 45% de los ingresos, un problema de la reforma fiscal de 1994. Pero he aquí el truco. La revisión fiscal es un proceso lento, mientras que la crisis avanza rápidamente. La refinanciación de la deuda ayuda, pero no resuelve el problema de los 100 billones de yuanes, solo lo posterga. Los gobiernos locales aún requieren ingresos y, sin la venta de terrenos, dependen de transferencias centrales, presionando el presupuesto de Beijing. La deuda del gobierno central alcanzará 30 billones de yuanes en 2025. Endurecer las reglas de préstamo parece bueno, pero deja a las ciudades sin efectivo para infraestructura, un gran motor de crecimiento. El gasto en construcción disminuyó un 25% en 2024, desacelerando aún más la economía. Aunque Pekín asume más gastos, no es suficiente para cubrir la brecha. Provincias como Guizhou aún piden rescates financieros. La revisión fiscal es como reconstruir una casa en una tormenta. Es necesario, pero el techo aún gotea. Las reformas son positivas. Definitivamente sugieren que si Pekín se mantiene en su rumbo actual, en unos años estará en una posición mucho más favorable. Sin embargo, el desafío clave es que las reformas son muy lentas para igualar el ritmo de la crisis. Los gobiernos locales necesitan efectivo ahora, no dentro de una década cuando los impuestos a la propiedad podrían funcionar. Sin una acción acelerada, el 30% de las provincias chinas enfrentarían impagos presupuestarios para 2027, provocando una crisis más severa. Además, si Pekín se mantiene firme ante la oposición pública, es algo que tendremos que ver a medida que pasa el tiempo.